Bienvenidos a Mentes Valientes. El día de hoy estamos de manteles largos. Tenemos a Santiago Vázquez, toda una personalidad en todo lo que tiene que ver con el liderazgo, con la psicología positiva. Le quiero dar la bienvenida a Santiago y agradecerle su tiempo. ¿Cómo estás, Santiago? Bienvenido a Mentes Valientes Podcast. Muy bien, estoy muy bien, José, muy contento de estar hoy aquí contigo para dialogar sobre algo tan importante como el liderazgo y la aplicación de la psicología positiva y muy agradecido por la invitación. Muchísimas gracias. Gracias, Santiago. Y bueno, vamos a comenzar entonces. Y me gustaría, Santiago, que aunque esto es algo que ya se conoce mucho, que se ha discutido muchísimo académicamente, científicamente, a nivel empírico, a nivel de plática, ¿qué es un líder para ti? Pues es curioso, recuerdo que colaboré con una compañera hace unos años, ella estaba haciendo una tesis doctoral y me pidió que repasase su tesis, ¿no? Y en un momento determinado citó a un señor, a un autor que se llama Bass, B-A-A-S, que dijo que existen tantas definiciones de liderazgo como personas han intentado pues, estudiar el tema. Y eso me llevó a mí a animarme a generar mi propia definición. Para mí un líder, José, es aquella persona que consigue gestionar su pensamiento y sus acciones alcanzando un adecuado nivel de satisfacción con la vida. Sé que es un poco rara la definición, ¿no? Porque al final tenemos grabado a fuego que un líder es aquella persona que tiene mucho impacto, reconocimiento, seguidores. Y sí, esto, de acuerdo con la mentalidad de la era industrial, así fue, ¿no? Sin embargo, yo creo que las nuevas generaciones no van a querer ser líder si el precio para serlo consiste en renunciar a su propio bienestar, satisfacción con la vida. Y si quieres te lo resumo o te lo enuncio de una manera más, yo creo que más impactante, y es que para mí un líder es aquella persona que consigue ser feliz y que para conseguirlo contribuye a la felicidad de los demás. Creo que esta definición es padrísima porque justamente hoy hablamos de diferentes factores que están incidiendo en cómo nos sentimos y a veces el líder se siente como que tiene que ser el superhéroe, ¿no? Pero creo que ese superhéroe, cuando lo analizamos, siempre tiene también que irse porque salva a alguien, ¿no? Porque salva algo. Entonces, creo que esta definición es interesante, bastante interesante. Y luego, si nos vamos a algo todavía más dirigido, como es esta liderazgo resiliente. O sea, en pláticas que te he escuchado, incluso lo mencionas también en tu método Flow, etcétera, hablamos de un líder resiliente. Y este líder resiliente, hoy, ¿qué significa? Cómo se muestra hacia un equipo de trabajo, hacia una sociedad, hacia un compromiso con su bienestar y su felicidad? Bien, pues en primer lugar, la resiliencia es una propiedad en el ámbito de la física atribuida a un material que es capaz de recuperar sus características después de haber sido sometido a una presión externa. Esto suena un poco raro, pero al final el ejemplo es una pelota de espuma que apretamos, la contraemos, la modificamos sensiblemente y que cuando soltamos la mano, esa adversidad, pues parece que nunca ha sufrido ningún tipo de impacto externo. Eso fue muy interesante y de la física se pasó al ámbito del comportamiento humano porque efectivamente se vio muchísimo valor en esa propiedad. Es decir, cómo las personas pueden tener resiliencia, cómo los equipos pueden ser resilientes o las organizaciones pueden tener una cultura resiliente, es decir, ser capaces de superar adversidades. Ahora bien, hay que diferenciar la capacidad de resistencia con la capacidad de resiliencia, que viene a ser una especie de capacidad de adaptación y de crecimiento. Y esto es muy importante porque, de alguna manera, vamos a estar sometidos a efectos, a agentes externos que nos disturban, que no nos gustan, y eso va a generar frustración, va a generar incertidumbre, en definitiva, emociones negativas que son funcionales, que nos avisan de que algo no está funcionando, algo no está sucediendo que no nos gusta y que tenemos que reaccionar de alguna forma, ¿no? Entonces, el líder resiliente, en mi opinión, y
paso a compartirte, si te parece, el modelo de liderazgo orientado al florecimiento humano, que no es más que la aplicación de la psicología positiva, de acuerdo con mi criterio, para el liderazgo hoy en día. Tiene 5 elementos. Entonces, la resiliencia, que es uno de ellos, junto con el autoconocimiento, el propósito, la positividad y el compromiso, están íntimamente interrelacionados. De tal forma que un líder resiliente es aquella persona que, para empezar, tiene un alto nivel de conocimiento de sí mismo. Es decir, ¿qué significa esto? Pues, entre otras cosas, conoce sus fortalezas, conoce sus rasgos de personalidad, conoce sus ladrones de la felicidad, conoce cuál es su estilo de aprendizaje más adecuado, cuáles son los roles de trabajo en equipo cuando está trabajando en un equipo que desarrolla mejor. Y desde ese autoconocimiento es más sencillo gestionarse a uno mismo, autoliderarse y, por lo tanto, desarrollar capacidad para ser resiliente, es decir, para superar e incluso para aprender desde la adversidad. Por lo tanto, primer punto, un líder resiliente tiene altos niveles de conciencia de sí mismo y también del entorno, es decir, también tiene empatía y conoce las fortalezas, los rasgos de personalidad de las personas con las que mantiene relaciones. En segundo lugar, un líder resiliente tiene propósito y significado. Cuando nosotros encontramos un por qué o para qué hacemos las cosas, es más fácil encontrar el cómo. El no resiliente es una persona que, cuando sufre alguna adversidad, no tiene recursos. En muchos casos practica el victimismo y eso le impide enfocarse en las soluciones y en los aprendizajes. El propósito es un gran detonador de herramientas y energías para poder superar la adversidad, tolerar la incertidumbre. En tercer lugar, el líder resiliente también es positivo. ¿Por qué? Pues porque cuando uno está abrumado y superado por un acontecimiento fuerte que ha sufrido en la vida, como puede ser la pérdida del empleo o no sé, una noticia de una enfermedad, la pérdida de un ser querido, realmente ser positivo es fundamental en el ámbito de enfocarse en soluciones, porque solamente cuando eres positivo y crees que tu esfuerzo va a servir para superar una adversidad, te vas a esforzar realmente, ¿no? Por lo tanto, es muy importante ser positivo. Si quieres, después hablamos un poco de también la mala fama que tienen ciertos enfoques de positividad, exageración o sobreutilización del optimismo, ¿no? Y por último, un líder resiliente es aquel que también tiene un alto nivel de compromiso, ¿no? El compromiso es algo también fundamental, y cuando uno está comprometido consigo mismo, con su familia, con su equipo, con su organización, la capacidad de generar más energía, más vigor, más dedicación aumenta, y por lo tanto la capacidad de la posibilidad de dejar atrás la adversidad y diseñar y dibujar un nuevo entorno aumenta. En definitiva, un líder resiliente tiene una serie de características estudiadas por la psicología positiva y, de alguna forma, tiene más recursos desde la conciencia para no caer en la tentación de la victimización, hacerse responsable y enfocarse en soluciones. Santiago, aquí me pones a preguntarte algo bien importante. Hablas del autoconocimiento y siento que esta es una parte donde los líderes se rehúsan a trabajar Ujú. porque quizás su vida diaria dicen no tengo tiempo, ¿cómo le hago? ¿Qué es lo que debo de hacer? Me parece tan vital esto que mencionas sobre conocer, por ejemplo, tus fortalezas de carácter o quizás entender cuál es tu propósito derivado de lo que tú has vivido, y todo viene de este autoconocimiento. ¿Cómo le hacemos para que estos líderes puedan ser resilientes? ¿Cómo hace alguien que el día a día está con presión de llegar a unas ventas, de liderar un equipo de tantas personas, de no perder clientes, para que se dé el tiempo de autoconocerse? Me encanta este tema que hablas también del victimismo, que veo muchos líderes que se sienten víctimas, que por su tiempo, porque la familia, porque la empresa, y entonces no disfrutamos ni siquiera ser líderes. Entonces, ¿cómo hacemos? A ver, el autoconocimiento, no recuerdo exactamente la frase, pero es algo así, creo que se le atribuye a Albert Einstein. Dice
conocer bien a los demás es inteligencia, conocerse bien a uno mismo es sabiduría. Y realmente es muy importante y es, bueno, no solamente muy importante, es crítico y fundamental en estos momentos el darse cuenta de pues cuáles son las cosas que funcionan en mi vida. Y yo creo que sí, es verdad que muchos líderes rehúsan mirarse al espejo y encontrar momentos de crecimiento y de generación de conciencia, pero yo creo que los nuevos líderes, no sé si en la mayoría, pero una muy buena parte de los líderes trascendentes que hoy pues tienen altas responsabilidades en las organizaciones se caracterizan precisamente por darle importancia a la conciencia, ¿no? En ese sentido, yo participo en distintos proyectos con distintas organizaciones en las que precisamente la cabeza, los líderes, son los que eh, identifican la necesidad de generar conciencia individual y colectiva y apostar por desarrollar herramientas de autoconocimiento. Lo cierto es que sí es verdad que hay personas que no quieren enfrentarse a ese espejo porque seguramente temen que no les guste lo que se van a encontrar. Imagínate que lleves 3 décadas enfocándote en una manera de liderar, desde un estilo más capataz, desde un liderazgo jerárquico y autoritario, y que ahora te digan, pues ¿sabes qué? El liderazgo consiste en contribuir al bienestar y felicidad de los demás, y el que no lo haga estará fuera y nadie va a querer trabajar con él. Pues lo vas a combatir, lo vas a discutir, vas a decir que es una moda, como viste pasar tantas otras. ¿Y por qué? Pues porque es duro. Nosotros, tú y yo, nos conocimos en el último congreso de la Sociedad Mexicana de Psicología Positiva y yo hablaba de que el analfabeto de hoy en día no es el que no sabe leer, sino el que no sabe aprender. No es una frase mía, es de Toffler. Y yo añado a eso que además de aprender hay que desaprender para reaprender. Y eso no es fácil. Desaprender. Eso requiere de humildad, ¿no? Es decir, pues sí, o sea, el cómo lo he enfocado me ha servido, he obtenido muchos resultados, pero ahora toca darse cuenta de que el mundo ha cambiado radicalmente y que conviven en nuestras organizaciones 5 generaciones que priorizan las necesidades de Maslow o identificadas por Maslow como les da la gana y que en ese sentido, pues los líderes tienen un gran impacto, como lo demuestran pues todas las encuestas de clima laboral, donde la mayor parte de los atributos tienen que ver con la calidad del liderazgo, o las entrevistas o investigaciones sobre cuáles son los motivos por los que personas abandonan su puesto de trabajo, llegando a la conclusión de que un porcentaje muy significativo de las bajas se produce porque no soporto a mi líder. En positivo podemos ver o atender a investigaciones como la llevada a cabo en Google, en la que le preguntaron a todos los colaboradores de esa gran empresa, pues cuál es la cualidad que te gustaría que tuviese tu líder. Y la cualidad número 1 es, me gustaría que mi líder fuese un líder coach, es decir, alguien del que pueda aprender, alguien que se preocupa porque yo aprenda y crezca. Y básicamente, claro, sería las antítesis. No, quiero un líder que no me maltrate. No, quiero un líder del que me sienta orgulloso y agradecido porque aporte algo importante para sacar lo mejor que yo llevo dentro en el trabajo, ¿no? Ser responsable es agotador y tienes que tomar decisiones y actuar. Ser víctima es muy descansado. No sirve para mucho, pero en definitiva la culpa la tienen otros, está fuera y entonces pues tú lo único que tienes que hacer es regodearte y aunque parezca increíble, disfrutar de tu desgracia. Y esto, insisto, es muy tentador. Por lo tanto, el líder resiliente es, como dije antes, consciente, eh, responsable y es capaz de sacar más brillo a sus capacidades que el líder que se conforma, pues viendo la realidad como si fuese un sujeto paciente de la película de su propia vida. Interesante, interesantes estos conceptos. Y has tocado uno que está muy ligado a tu libro, el último libro que en coautoría sacaste de coaching emergente, en donde justamente la invitación está a los líderes a volverse estos coaches,
que emergen justamente a partir de esta necesidad de las nuevas generaciones de buscar una guía, que no sé, Santiago, si tú estás de acuerdo, pero a veces de repente sentimos que en el día a día hoy carecemos de líderes que realmente amemos. Quizás hoy en la historia contemporánea no vemos líderes tan potentes o si no son líderes que a veces sentimos como, ¿y por qué es líder esta persona? ¿No? Entonces, platícanos un poco más sobre este coaching emergente que defines como parte del estudio este que hiciste de tu último libro, por favor. Pues sí, muchas gracias por la pregunta. Coaching emergente es la respuesta a una invitación. La editorial Síntesis, junto con Meritxell Obiols de la Universidad de Barcelona y Juan Carlos Cubeiro, decidieron hacer una colección de libros sobre coaching y uno de los títulos, pues decidieron que fuese coaching y psicología positiva. Otros eran la historia del coaching, coaching familiar, coaching de equipos, coaching ontológico y un libro sobre coaching y psicología positiva. Pensaron en quién podía escribirlo y yo recibí el honor de ser el invitado, ¿no? Y el libro pues lo concebí como un proyecto de colaboración multigeneracional. El prólogo está escrito por mi mentor a lo largo de la vida y está coescrito con uno de mis mentís, también de otra muy joven y de otra generación, ¿no? De tal manera que somos tres generaciones de mentores y coaches escribiendo un libro. El coaching es una herramienta de acompañamiento que no necesariamente tiene que implicar una certificación y una profesión. En mi opinión, y y el modelo de coaching emergente que comentaré a continuación, va dirigido a cuatro públicos diferentes. Es decir, por una parte, a personas que sin ser coaches quieran serlo, a personas, en segundo lugar, a coaches que quieran incorporar a su caja de herramientas elementos de la psicología positiva. También, en tercer lugar, a personas de talento, cultura, recursos humanos, direcciones de personas, porque yo creo que en esa función no es posible hacer un buen desempeño si no tienes conciencia de que la razón de ser de la función de los departamentos de talento y cultura, como se le quiera llamar, es contribuir al crecimiento, al florecimiento, a la mejor versión y al bienestar y la felicidad de las personas en las que impactamos, ¿no? Y en cuarto lugar, y por último, pero seguramente el colectivo más importante al que va dirigido el libro, es a directivos y líderes en general, que sí se pueden encontrar en shock, porque yo lo he visto y he participado en procesos de coaching como coach, y de personas que les dice su organización, oye, ha sido fantástica la aportación a lo largo de estos 25, 30 últimos años, pero ¿sabes qué? El mundo ha cambiado y entonces resulta que eres demasiado autoritario, rígido mentalmente y hoy en día pues ese tipo de liderazgo ya no es admisible. Faltas de respeto que hace 20, 30 años pues podían formar parte de la cotidianeidad, hoy pues son, entre otras cosas, delito, ¿no? Y desde luego prácticas que asustan a los que están y, y espantan a los que están fuera y que no quieren llegar, ¿no? Entonces, esto también está complicado, ¿no? Porque a mí me dicen que tengo que evolucionar, ¿me pueden ayudar? ¿Me pueden orientar en cómo puedo enfocar mi desaprendizaje y mi reaprendizaje, la incorporación de nuevos elementos para poder hacer bien mi función? Entonces, la respuesta es esta, ¿no? Es decir, hoy el modelo de coaching emergente tiene 4 fases que resumimos bajo el acrónimo FLOW, F-L-O-W, como alternativa al modelo GROW. El modelo GROW sigue vigente y es muy importante, interesante y muy útil. Sin embargo, nosotros tuvimos el insight, la idea de que crecer no es un objetivo, sino viene acompañado con salud mental y con satisfacción vital y laboral, o laboral y vital. Como dije antes, las nuevas generaciones no están dispuestas a que el éxito tenga un precio de su propio bienestar y felicidad. Entonces lo que hacemos es un juego de palabras y es que decimos que hay que transitar entre el modelo Grow y el modelo Flow. El modelo Flow es Find Yourself, por lo tanto, aumentar el nivel de conciencia y autoconocimiento. Las 4 fases se representan con este símbolo del infinito
porque primero estamos diciendo que nadie puede decir que ya he aprendido todo lo que puedo aprender, por lo tanto, se puede decir que el aprendizaje puede alcanzar el infinito, nunca lo vamos a alcanzar, el aprendizaje total, y además vamos a estar, no es una fase 1, fase 2, fase 3, fase 4, sino que vamos a estar en las 4 fases de forma simultánea. De ahí, pues, la representación gráfica, ¿no? Todos los líderes tenemos que estar en un viaje permanente, tú, yo, todos, hacia el autoconocimiento. Y siempre vamos a descubrir cosas de nosotros mismos, ¿no? En la L de Flow, estamos hablando de liderazgo positivo, lead positively. Entonces, el tema de la positividad es algo muy importante porque básicamente estamos sumidos en una epidemia de negatividad y desesperanza. La idea que me olvidaba de la pregunta anterior era que hoy no tenemos role models, líderes de referencia que nos puedan estimular, ¿no? A tener una manera de liderar desde la entrega y el servicio, ¿no? Hoy, en los últimos tiempos, solamente se me ocurre la figura de María Corina Machado, perdón, y todavía tiene mucha contestación social, ¿no? Que se hizo esto, que se hizo otro. Una vida entregada para liderar, para ayudar, ¿no? Para transformar en positivo y ayudar, entre otras cosas, a 8,5 millones de venezolanos que han tenido que dejar su casa, su patria, su país, ¿no? Pero realmente es verdad que hay pocos líderes que puedas tomar como un referente, ¿no? Entonces, el liderazgo positivo entre tanta noticia negativa es necesario. O yo me pregunto, ¿alguien quiere tener un líder que sea negativo? ¿Alguien que no sea resiliente? Que cada vez que viene una mala noticia empresarial es el primero en llevarse las manos a la cabeza, en echarse hacia atrás, en vez de enfocarnos en intentar generar autoeficacia, es decir, confianza en nuestra capacidad, pues para salir adelante siempre con los pies en el suelo. Pues claro que no. Es decir, si tú tienes una indefensión aprendida y es que este régimen no se puede superar o nada de lo que hagas va a servir, pues esta señora no habría tenido la perseverancia que ha tenido para cambiar la realidad eh, que no debía mantenerse, ¿no? Entonces, el segundo elemento es lead positive, el tercero es focus on objectives, la O. Creo que hoy tenemos que estar más que nunca enfocado en nuestros objetivos, pero realmente pues muchos líderes no tienen muy claro cuáles son los objetivos, van dando bandazos hacia un lado o hacia otro, y lo que es muy importante en nuestro modelo de liderazgo aplicando la psicología positiva es reflexionar sobre qué es lo que te gustaría que sucediese, que crees que te va a ayudar a tener mejor desempeño, ser más productivo y al mismo tiempo ser más feliz, ¿no? Y en qué medida, segunda pregunta, lo que estás haciendo y cómo lo priorizas te ayuda a conseguir ese objetivo. Por lo tanto, esta es la O de Flow. Por último, la W es Achieve Well-being, alcanzar altos niveles de satisfacción. En nuestra visión del coaching, el objetivo, con independencia de que sea pues mejorar profesionalmente, tener más equilibrio de vida profesional, desarrollar mi liderazgo, con independencia de que sean cosas tan concretas, el objetivo debe ser siempre aumentar tu nivel de satisfacción y felicidad. Porque, como dijo Aristóteles, la esencia del ser humano es la búsqueda de la felicidad. Y lo cierto es que estamos viviendo una extraordinaria paradoja, y es que es la primera vez en la historia de la humanidad que el progreso no significa mayor nivel de felicidad, satisfacción con la vida y salud mental. Más bien al contrario, el 30% de la población en los países más desarrollados en la actualidad sufre algún tipo de depresión y ansiedad. Por eso es muy importante enfocarnos en que, con independencia de los objetivos concretos, el proceso de coaching tenga como máximo objetivo el contribuir a que el coachee, a través de la intervención, del acompañamiento del coach, alcance no solamente mayor productividad, sino también mayor nivel de satisfacción con la vida. Y este es, en definitiva, el modelo de coaching emergente basándose en la psicología positiva. Increíble, increíble. De verdad, les recomiendo muchísimo el libro de Santiago porque sí efectivamente nos aporta como líderes una visión integral
de lo que es justamente el ser el líder, pero también con este enfoque positivo. Y aquí, Santiago, quisiera yo que tú nos apoyaras a que la gente entienda un poquito esta diferencia entre este positivismo que a veces es como de humo, un poco como, algunos lo llaman positivismo tóxico, a un verdadero bienestar. Existen varios libros muy interesantes, voy a citar dos, que han estudiado precisamente el concepto de optimismo realista. Carmelo Vázquez junto con la profesora Avia escribieron Optimismo Realista y entonces ya se desmarcan de eso de que el optimista es alguien fantasioso que piensa que nada malo existe y que solamente con pensar que las cosas van a cambiar o mejorar se va a suceder. Y el otro libro es Construyendo Optimismo, del propio Martin Seligman, un libro que no tiene desperdicio desde la primera página a la última, donde nos ayuda a entender qué es el optimismo. Pero brevemente lo voy a intentar resumir o compartir o explicar. Y es que el optimismo es algo que por otra parte se puede desarrollar, aunque no es fácil. Y yo pienso que muchos de los pesimistas, antes de hacer el esfuerzo de entender qué es ser optimista, pues lo intentan descalificar para vivir en el victimismo. Es decir, pero bueno, esa es otra cuestión. El optimismo es como una especie de espejo mágico al que nos miramos cada vez que tenemos un desafío. Nos miramos al espejo y le decimos, espejito, espejito mágico, ¿tú crees que yo seré capaz de superar esta prueba, aprobar esta asignatura? Conseguir que esta persona pues, alcance siendo mi pareja o conseguir el puesto de trabajo en este proceso tan complicado de selección. Y el espejito, que no es un espejo, sino que es es nuestro diálogo interior, algo muy importante en el ejercicio del coaching, nos puede decir, no, ¿sabes qué? No te veo. O nos puede decir, pues yo creo que sí, que hay opciones. ¿Y eso qué va a concretarse? Pues que si yo creo que no puedo, no me voy a esforzar. Porque es absurdo pensar que una persona le dé igual considerar que el esfuerzo va a servir para conseguir el objetivo o que no va a servir. Por eso es importante un líder optimista para generar autoeficacia en sí mismo y para poder generar autoeficacia colectiva. Equipo, el reto está muy difícil, pero fíjense que hemos estado en situaciones más retadoras todavía y recuerden cuál fue el resultado. Piensen, vamos a hablar sobre ello y generas unas emociones completamente diferentes. Entonces el optimismo es algo muy, muy serio. No es tan frívolo como decir, ay, pues vamos, concéntrate y piensa en vamos a venderlo todo y llegarán las ventas. No, es una estupidez supina. El optimismo, insisto, es un gran movilizador, es un gran activador. Hay investigaciones terribles, ¿no? Como la práctica de la peor de las torturas en los campos de concentración en Corea, que era filtrar solamente noticias negativas para generar desesperanza. Y en el momento, y lo cuenta Viktor Frankl en su libro El hombre en busca del sentido, ¿no? Que cuando no sobrevivían los más fuertes, ni los que tenían más energía, sino los que tenían un significado y por lo tanto esperanza y positividad. En el caso de Frankl era, pues tengo que sobrevivir. ¿Por qué? Porque estos van a intentar tapar todo lo que hacen y yo quiero ser testigo vivo para evitar que esto vuelva a suceder. Entonces, ser positivo y ser optimista no tiene nada que ver con la visión esperpéntica del optimismo, allá cada cual con intentar victimizarse y conformarse para buscar una coartada de que yo sigo siendo negativo, porque los optimistas es que no son bien informados o cualquier chorrada de ese tipo. El optimismo es muy importante porque pensemos en un partido de fútbol. Pues si tú crees que vas a ganar, hay equipos que lo demuestran, que creen que pueden darle la vuelta al partido y eso es muy importante. Igual que cuando recibes el jarro de agua fría de un gol en contra, hay equipos que tienen la capacidad de seguir luchando hasta el momento y hay otros jugadores y equipos que no tienen esa capacidad, ¿no? ¿Por qué? Porque no creen
en sí mismos o en que el equipo pueda darle la vuelta al marcador, ¿no? Y en este sentido, el Real Madrid, que ha ganado tantas cosas en los últimos minutos, pues es un ejemplo que dices, pues vas ganando por una diferencia, pero quedan todavía 2 minutos y el descuento, ¿y qué quieres que te diga? Que ellos son optimistas, tienen autoeficacia y muchas veces confirman la creencia o la profecía autocumplida. Recuerdo algún partido donde un equipo pequeño juega con un equipo grande, va consiguiendo un empate en el minuto 30 del segundo tiempo, entonces están muy concentrados, con una tensión y con una dedicación enormes. En el minuto 30 encajan un gol y el partido termina 0-4. Es decir, la pérdida de optimismo en relación al objetivo hace que bajes un ápice, unas décimas de concentración y de tensión, y el otro equipo pasa por encima. Justamente cuando en las conferencias que te he escuchado acerca de liderazgo resiliente, hay un tema que resalta y es que el líder que es resiliente tiene una gran conexión humana. Y la conexión humana, pues ya hemos visto, incluso también lo discutimos ahí en el Congreso, pues es causante de que, por ejemplo, tengamos índices muy altos de felicidad en los países latinoamericanos, cuando sabemos que a lo mejor nuestras condiciones económicas y de liderazgos no son las óptimas, pero estos vínculos personales que se generan en nuestros países nos permiten ser como resilientes en este sentido. ¿Cómo se aplicaría esto para un líder resiliente? ¿Qué debe de entender y cómo usar un líder resiliente esta capacidad de conexión humana? Que en determinados países, que como tú dices, en Latinoamérica clarísimamente, año tras año se ve, la percepción de satisfacción con la vida aumenta o es mayor en personas que no necesariamente disponen de mucha abundancia material, ¿no? Y esto es interesante. Primero, porque acabo de decir un poco de pasada que la felicidad es una percepción subjetiva y tú eres tan feliz como te consideres. Es decir, yo te observo desde fuera y te puedo decir, querida Amy Winehouse, tienes que ser muy feliz porque realmente has conseguido todo lo que te planteabas, eres un referente y millones de personas quieren tener la vida que tú tienes. Y la respuesta es, esto no funciona así. Yo me siento mal, me siento tan mal que voy a perseverar en mi momento, en mi objetivo de autodestrucción hasta que lo consigo. Hay otras personas que no tienen prácticamente nada y sin embargo disfrutan de un montón de elementos. Entonces, ser consciente tiene que ver con cuáles son esos elementos. Entonces, hay distintos modelos y todos concluyen que tener relaciones positivas y un marco de relaciones es absolutamente fundamental para ser feliz y específicamente para ser resiliente. Es decir, tú tienes una adversidad enorme como ser despedido, perder tu puesto de trabajo, y ese sostén social te ayuda a que el impacto sea mucho menor, y en unos países esa manera de relacionarnos o la solidez de los marcos familiares o de amistades es bien diferente. Entonces, todos tenemos que aprender a ser resilientes. Posiblemente en la actualidad estamos viendo muy escasos niveles de resiliencia. Y creo que todos tenemos en la mente que si comparamos generaciones, vemos una generación anterior, la de mis padres o la de mis abuelos, realmente resilientes casi por definición, con unas vidas de mucho esfuerzo, de mucho sacrificio, de unos entornos de escasez y alegres, disfrutones, solidarios, con muchos valores. Y ahora resulta que hemos dejado atrás buena parte de la escasez y resulta que reducimos sensiblemente o sensacionalmente el nivel de impacto que una adversidad leve puede generar en nosotros. Y yo creo que aquí la clave está en el aprendizaje. Es decir, haber pasado situaciones difíciles y haber vivido emociones negativas es un entrenamiento que genera recursos para que yo pueda gestionar las adversidades que vengan en el futuro. Pero mi generación
seguramente más culpable que la generación de mis hijos, se encargó de sobreproteger bajo el propósito del amor y del cariño, que es un fin muy noble, pero con unas consecuencias terribles. Hoy lo que vemos es que muchas nuevas generaciones pues carecen de esos instrumentos, recursos mínimos para gestionar adversidades como reprobar una asignatura, no ser alineado en el equipo de baloncesto o haber tenido tu primer fracaso sentimental. Y que estos motivos pues, puedan llevarte a tomar decisiones terribles, cuando en realidad las generaciones anteriores pues, estaban enfocados en sobrevivir, en poder generar lo necesario para tu familia. Entonces, ¿qué es mejor? ¿No tener que comer y tener que buscarlo cada día como entorno? ¿O tener de todo y estar deprimido porque por la comparación social resulta que hay cosas que no tengo y que me gustaría tener? Por lo tanto, de nuevo volvemos a la sagrada conciencia, si se me permite el, el, la broma, ¿no? La conciencia es fundamental porque te da perspectiva, te da capacidad para relativizar, que es algo fundamental, una técnica de los optimistas, ¿no? Me siento fatal, ha sido terrible, pero realmente es tan importante como yo me lo estoy sintiendo ahora. Entonces, pues podemos aprender a ser más optimistas, podemos aprender a ser más resilientes. Y uno de los, por citar dos herramientas para aprender a ser más resiliente, uno es hacer un ejercicio de diferenciar de aquello, de todo aquello que nos preocupa, lo escribimos en un círculo, escribimos en otro círculo aquellas cosas en las que podemos influir y en el subconjunto de lo que nos preocupa podemos intervenir en algo, enfocarnos en eso. Y ahí está el orientarme a mis fortalezas. Y otra de las herramientas, también en términos de desarrollo de resiliencia, es escribir, tomar una hoja de papel, escribir varias columnas, escribir qué recursos tienes en el ámbito personal, interior, espiritual, físico. Y a algunos le va a servir hacer deporte, te va a permitir ver la adversidad de otra manera, o meditar, o charlar con un amigo, o dormir. El ser humano nace por definición resiliente. A las pruebas nos repetimos, ¿no? ¿Quién iba a pensar? ¿Cuál fue la capacidad de reacción de la humanidad ante la pandemia del COVID? No todo el mundo, no todo el tiempo, pero como especie humana, una característica que nos define es la capacidad de adaptación, nuestra flexibilidad. Y en ese sentido, pues creamos en nuestra capacidad, en nuestra resiliencia, practicando la consciencia y asumiendo la no victimización. Y para terminar, Santiago, y agradecerte el tiempo, de verdad, profundamente. Por un lado, me gustaría que nos compartieras alguna red o algún correo, algo donde la gente pudiera contactarte. Y por el otro, también hacerte la pregunta final, que está muy relacionada con el podcast. Y es, ¿para ti qué es tener una mente valiente? Bueno, pues en relación a lo primero, con gusto os comparto mi perfil de Instagram y de LinkedIn, LinkedIn Santiago Vázquez y Santi Vázquez B en mi Instagram. Y bueno, ¿qué es para mí una mente valiente? Qué interesante la pregunta. Pues para mí, una mente valiente podría ser aquella que se atreve a cuestionar la inercia, el statu quo del liderazgo tradicional para poner el bienestar y el florecimiento humano en el centro de la estrategia empresarial. Y yo creo que esa mente, ese líder valiente, por cierto, el coraje y la independencia, la valentía, es una fortaleza de carácter identificada por Seligman y Peterson como algo, una fortaleza presente en las personas que alcanzan mayor nivel de satisfacción con su vida, pues es una mente que elige la esperanza sobre el miedo,
incluso cuando todos los datos son adversos, ¿no? Entonces creo, enhorabuena por precisamente buscar esa mente valiente. La mente valiente es una decisión, es una elección y es una necesidad. Muchísimas gracias, José. Aquí lo tiene Santiago Vázquez, de verdad, búsquenlo en redes, síganlo, busquen su trabajo, una trayectoria impresionante que ya conocimos en la intro. Y bueno, agradecerle el tiempo nuevamente a Santiago, espero verte muy pronto en alguna actividad de la Sociedad Mexicana de Psicología Positiva, en algún evento que se realice. Y bueno, pues muchísimas gracias para todos ustedes que nos vieron y para Santiago, por supuesto, por su tiempo. Gracias.